Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde la pasión por las series turcas y las historias de amor nos unen. Hoy tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado rondando en las redes sociales y que les tiene a muchos con el corazón en un puño. Vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, de su relación, de los rumores y sobre todo, de ese supuesto consentimiento de Can hacia Demet tras una enfermedad y de un regalo inesperado. Prepárense para un viaje lleno de análisis, especulaciones y la pasión que nos caracteriza. Pero antes de sumergirnos en este mar de emociones, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Así que sin más preámbulos, vamos al lío. Como saben, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla, durante el rodaje de Erkenci fue innegable. Esa conexión traspasó la televisión, generando un torbellino de rumores sobre un posible romance en la vida real. La prensa, los fans, todos estábamos expectantes, analizando cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de la confirmación. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos, la ilusión, la esperanza siempre estuvo latente. Era una de esas parejas que tanto dentro como fuera de la pantalla, lograba encender la chispa de la fantasía en el corazón de sus seguidores. La naturalidad con la que interactuaban, las risas compartidas durante las entrevistas y, por supuesto, la intensidad de sus escenas románticas, contribuyeron a crear una narrativa que trascendió la ficción. Después de Erkenci, cada uno siguió su camino, embarcándose en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su carrera. Demet, por supuesto, continuó brillando en exitosas series como Doğduğun Kaderindir, donde demostró su versatilidad como actriz, alejándose del registro puramente cómico y mostrando una faceta más dramática y profunda. Can, por su parte, también conquistó corazones en proyectos internacionales, consolidando su posición como una estrella global, trabajando en Italia y otros países, expandiendo su base de fans a nivel mundial. Ambos, con esfuerzo y dedicación, se convirtieron en figuras representativas del talento turco, llevando su cultura y su arte a diferentes rincones del planeta. Pero a pesar de la distancia física y de los proyectos separados, el recuerdo de Sanem y Can seguía vivo en la memoria de muchos. Y es que esa magia, esa chispa que vimos en pantalla, es difícil de olvidar. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno cultural, traduciéndose a múltiples idiomas y generando comunidades de fans activas y apasionadas en todo el mundo. Aún hoy, años después de su finalización, las escenas de la serie siguen circulando por las redes sociales y generando comentarios y debates. Y aquí es donde entra en juego la información que nos ha llegado y que vamos a analizar hoy. En las últimas semanas han circulado rumores sobre una supuesta enfermedad que habría afectado a Demet Özdemir. No hay información oficial al respecto y, como siempre les digo, hay que tomar este tipo de noticias con cautela y esperar confirmación de fuentes fiables. La información, como suele ocurrir en estos casos, ha surgido de perfiles anónimos en redes sociales y ha sido replicada por algunos medios de comunicación, pero sin una confirmación oficial por parte de la actriz o su representante. Este tipo de situaciones son delicadas, ya que se trata de la salud de una persona, y es importante ser respetuosos y evitar la propagación de información falsa o sensacionalista. Sin embargo, estos rumores han desencadenado una serie de especulaciones sobre la reacción de Can Yaman ante esta situación. Y aquí es donde entra en juego la palabra consentimiento que aparece en el título. La verdad es que el término es un poco ambiguo y se presta a interpretaciones. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Se refiere a un consentimiento médico? ¿A un consentimiento en el sentido de apoyo emocional? ¿O quizás a un consentimiento para mantener la privacidad y no hacer pública la información sobre su salud? Estas son las preguntas que nos hemos planteado al analizar esta información. El término consentimiento en este contexto podría referirse a una decisión conjunta entre Can y Demet de mantener la situación en privado, respetando la voluntad de la actriz de no compartir detalles sobre su salud con el público. También podría referirse a un acuerdo tácito de no alimentar los rumores y evitar comentarios que pudieran generar más especulaciones. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay evidencia concreta de que Can Yaman haya tenido algún tipo de intervención directa en la situación de Demet. No hay declaraciones públicas ni mensajes en redes sociales, ni ninguna acción que confirme su participación. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar, basándonos en lo que hemos visto a lo largo de los años, es que entre ellos siempre ha existido un cariño y un respeto mutuo.
Incluso después de que los rumores de romance se disiparan, ambos han mantenido una relación cordial y han expresado públicamente su admiración por el trabajo del otro. Muchos fans han interpretado el consentimiento como un gesto de apoyo y comprensión por parte de Khan hacia Demet. Un apoyo que se manifestaría de manera discreta, respetando la privacidad de la actriz y brindándole su respaldo en este momento delicado. Esta interpretación se basa en la imagen que tenemos de Khan como una persona sensible y empática, que se preocupa por el bienestar de sus amigos y compañeros de trabajo. Y si bien no hay confirmación de esto, es una interpretación que encaja con la personalidad de ambos y con la relación que han mantenido a lo largo del tiempo. Es una forma de imaginar un apoyo silencioso, un gesto de caballerosidad y consideración hacia una persona a la que se aprecia. Ahora hablemos del regalo inesperado. Este es otro elemento que ha generado mucha curiosidad y debate. Según algunos rumores, Can Yaman habría enviado un regalo a Demet como muestra de apoyo y afecto durante este presunto periodo de enfermedad. La idea de un regalo, en este contexto, evoca la imagen de un gesto de cariño y preocupación. Un detalle que busca levantar el ánimo y transmitir un mensaje de apoyo y solidaridad. ¿Qué tipo de regalo podría ser? Las especulaciones son muchas: flores, un mensaje personal, un objeto significativo que les recuerde su tiempo juntos en Erkencikus. Incluso se ha hablado de una donación a una causa benéfica en nombre de Demet. Cada una de estas posibilidades refleja un tipo de relación y un mensaje diferente. Un ramo de flores podría ser un gesto clásico de amistad y apoyo, mientras que un mensaje personal podría transmitir un mensaje más íntimo y sincero. Un objeto significativo que les recuerde su tiempo juntos en Erkencikus podría ser una forma de revivir los buenos recuerdos y fortalecer el vínculo que los une. Y una donación a una causa benéfica en nombre de Demet podría ser una forma de honrar sus valores y su compromiso social. De nuevo, es importante recalcar que no hay confirmación oficial de este regalo. La información proviene de fuentes anónimas y no hay evidencia que la respalde. Sin embargo, la idea de que Can haya tenido este gesto con Demet no es descabellada. Conocemos su lado sensible, su preocupación por los demás y su aprecio por Demet como compañera de trabajo y amiga. A lo largo de su carrera, Can ha demostrado ser una persona generosa y solidaria, participando en diversas causas benéficas y mostrando su apoyo a diferentes iniciativas sociales. Por lo tanto, no sería sorprendente que hubiera querido tener un detalle con Demet en este momento delicado. Independientemente de si los rumores son ciertos o no, lo que sí es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en los fans de la pareja. Muchos han expresado su apoyo a Demet a través de las redes sociales, enviándole mensajes de ánimo y deseándole una pronta recuperación. Las etiquetas con su nombre se han vuelto tendencia en diferentes países, mostrando el cariño y la preocupación de sus seguidores. Y por supuesto también han manifestado su esperanza de que Can y Demet puedan mantener una relación de amistad y respeto, independientemente de lo que haya sucedido en el pasado. Los fans en su mayoría anhelan verlos juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real, y sueñan con un reencuentro que reviva la magia de Erkencikus. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio, un enigma que nos mantiene enganchados y que alimenta nuestra imaginación. Quizás nunca sepamos la verdad sobre lo que realmente sucedió entre ellos, pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento y apoyándolos en sus respectivos proyectos. La vida de las celebridades está llena de rumores y especulaciones, y es difícil separar la realidad de la ficción. Sin embargo, lo importante es recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones, y que merecen nuestro respeto y consideración. Y hablando de talento, no podemos dejar de mencionar que ambos actores están trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Demet, como siempre, sigue cosechando éxitos en la televisión turca. Su capacidad para interpretar diferentes roles y su carisma en la pantalla la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Y Can, por su parte, está explorando nuevos horizontes en el mundo del cine y la televisión internacional. Su ambición y su talento lo han llevado a trabajar en diferentes países y a colaborar con reconocidos profesionales de la industria. Es importante recordar que, más allá de los rumores y las especulaciones, Can y Demet son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen nuestro respeto y comprensión, especialmente en momentos delicados como este. La presión mediática y la exposición pública pueden ser difíciles de manejar, y es fundamental que les brindemos nuestro apoyo y les permitamos vivir sus vidas de la manera más normal posible.
Así que en lugar de alimentar la polémica y difundir información no confirmada, lo mejor que podemos hacer es enviarles nuestros mejores deseos y esperar a que, si ellos lo desean, nos compartan más detalles sobre su vida personal. La prudencia y el respeto son fundamentales en estos casos, y debemos evitar contribuir a la propagación de rumores y especulaciones infundadas. En resumen, hemos analizado los rumores sobre la supuesta enfermedad de Demet Özdemir y la reacción de Can Yaman ante esta situación. Hemos hablado del consentimiento y del regalo inesperado, y hemos llegado a la conclusión de que, aunque no hay información oficial al respecto, es posible que Can haya brindado su apoyo a Demet de manera discreta y respetuosa. Lo más importante es recordar que ambos son personas reales que merecen nuestro respeto y comprensión. Y ahora, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi intención es siempre compartir con ustedes información relevante y entretenida sobre el mundo del espectáculo turco. Me esfuerzo por ofrecerles un contenido de calidad, basado en la investigación y el análisis, y siempre con el máximo respeto hacia los artistas y sus vidas personales. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que es posible que hayan mantenido una relación de amistad y respeto a lo largo del tiempo? Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Su suscripción me motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su cariño y hasta la próxima. Besos enormes.